¿Has escuchado alguna vez la frase de que a un hombre se le presenta su verdadero o su otro yo en momentos de adversidad? Esta frase no solo tratamos de verla de la manera estoica o de una manera de desarrollo de carácter, sino que en experiencia, te lo digo, que me ha sucedido en momentos de mucha adversidad, he encontrado otra versión de mí que creía que no existía. Una versión tuya que deja de lado por completo y absolutamente el miedo, completamente deja atrás el miedo y se hunde profundamente en la fe y la certeza de que eso que quiere, que desea o que está haciendo va a dar su resultado o va a salir favorecidamente o beneficiosamente o favorablemente para uno. Te traigo en esta ocasión esta reflexión porque he estado escuchando por segunda vez el audiolibro de Burlando al Diablo de Napoleon Hill, en el que nos habla sobre los miedos, y hay varios miedos, 6 miedos. También tengo un video que hablé hace mucho tiempo sobre estos 6 miedos que hacen que muchas de nuestras decisiones sean limitaciones de lo que realmente podríamos estar haciendo. Nuestras acciones están limitadas por el miedo. Pero, ¿cómo sería tu vida? Ponte a pensar, si en lugar de miedo tuvieras fe. ¿Cómo sería tu vida si en lugar de actuar desde la carencia, actuaras desde la abundancia? ¿Qué pasaría con tu vida si en lugar de tener miedo al rechazo o a la crítica, tendrías la fe de que tu mensaje será escuchado, entendido, que va a ser mejorado gracias a la opinión y crítica constructiva y positiva de otras personas, o que incluso va a impactar positivamente a otros y mejorar la vida de otros? ¿Qué pasaría si en lugar de tener miedo a la pobreza tendrías la fe, la certeza de que tu valor será percibido positivamente por otros y eso generará ayuda y bienestar y beneficio a otras personas de tal manera que se te será recompensado por ese servicio que tú estés dando, por esa ayuda que tú estás generando, ese valor y oferta que estás ofreciendo, valga la redundancia, en el mercado? ¿Qué pasaría? Y es que en este libro o audiolibro nos habla Napoleon Hill de cómo él enfrentó varias dificultades, que todas ellas eran de acá, porque él había logrado muchos éxitos. Él entrevistó a muchos exitosos hombres de su época, como Andrew Carnegie, incluso tenía contacto con Rockefeller y Henry Ford. Imagínate, esto es poderoso, los contactos que él tenía. Y él descifraba y sacaba principios. Algunos de ellos eran los 17 principios, si no estoy mal, del éxito, y entre uno de ellos está la fe. Sin embargo, se vio ante una situación que lo despojó de su ciudad, se fue fuera porque probablemente le iban a hacer algo malo y tuvo que irse. Tú ya sabes, ¿no? Tuvo que irse porque tuvo miedo y, estaba justificado, pero luego de que estas personas que eran criminales y lo estaban buscando porque lo confundieron con otra persona, que lo confundieron con asuntos de otras personas, al final él se quedó con una autoestima por los suelos, destrozado completamente, y su yo del miedo lo había dominado. Que él luego muestra que tiene una entrevista con el diablo, que el diablo es este otro yo que inunda al 98% de las personas, haciéndoles creer que el miedo es como deben actuar y que deben vivir en base a ese miedo. Por lo que él, en esta charla, que es una entrevista, desglosa, ¿no?, las formas en las que el diablo actúa y cómo el miedo actúa en la mayoría de la población. Ahí incluso intenta meterse en temas científicos y del átomo, etcétera, pero realmente él aclara al comienzo que no es necesariamente algo real, sino que es lo que él sintió, lo que él experimentó, y pues es una manera de transmitir esta sabiduría del miedo y cómo superarlo a través de la fe, y que es uno de los principios del éxito, tener fe, así como tener un grupo de personas con las que puedas crear sinergia, un mastermind o una mente maestra, entre muchas otras cualidades, como también el entusiasmo y otras más que tú puedes ir investigando. Ahora no me acuerdo de todas, estas son las principales que me acuerdo. También actitud mental positiva, ser una persona también que obra, ¿no?, con la fe, toma acción con la fe, porque la fe no es meramente una emoción y sentimiento, que de hecho
si tú tienes una idea y la mezclas con fe, eso se crea, se hace una creencia, eso se genera una creencia. Con esa creencia tú generas acciones, tú actúas, porque si tú en tu idea es, por ejemplo, uno de los mayores miedos que menciona es que la mayor forma de obrar del diablo es haciendo que la gente tenga miedo a la pobreza. Y si tú tienes la idea, por ejemplo, de que vas a generar valor a través de internet para poder ayudar a gente de manera escalable, y tienes fe y certeza de que eso va a ser cierto, y vas a generar un impacto real y verdadero en otras personas, vas a ayudar a otras personas y solo de manera gratuita vas a hacer que la gente tome acción y que mejore su vida, y por lo tanto van a confiar mucho más en la oferta que tú puedas dar de servicios o productos que puedas ofrecer. Si tú tienes esta idea y esta fe y esta certeza en ello, cuando actúes, actuarás ya con esa fe y esa certeza, esa confianza, con esa autoestima. Entonces seguirás actuando, y obviamente en el fracaso, Napoleon Hill también nos dice, en el fracaso se encuentra la semilla de un éxito equivalente o superior. Pero esta semilla debe ser plantada, y no es simplemente que ya se plante y ya, tiene que ser regada, ¿sí me entiendes? Esas ideas, esas lecciones del fracaso deben ser regadas, deben ser aprendidas, interiorizadas, y obviamente de ahí alcanzaremos un mayor entendimiento de cómo pasar a nuestro siguiente nivel. Incluso Napoleon Hill, si no estoy mal, también entrevistó al que creó los bombillos, que fue Thomas Alva Edison. Y Thomas Alva Edison, cuando la gente le preguntaba, ¿no te sientes mal por haber fracasado? Creo que eran 1000 experimentos o 5000 experimentos. Él dice, no, estoy 5000, estoy cada vez más cerca de un sí, o algo así de ese aspecto. Era como que solo encontré 5000 o 1000 maneras de no hacerlo. Y esto le acercaba a la forma de sí hacerlo. Es una mente de experimentación, y obviamente es un emprendedor, y se nota en la actitud. Entonces, tú entiendes que no está este miedo al fracaso, sino que está esta fe y esta certeza de que ese fracaso tiene esa semilla del éxito, y un éxito equivalente o superior, y que es cuestión de uno mismo y de su perspectiva poder tomar esas herramientas, esas semillas, esas lecciones, esos aprendizajes, para utilizarlos a nuestro favor y no dejarlos ir en nuestra contra, no dejarnos dominar por el miedo. Ahora, en este momento te explico pero también hay otros miedos, como el miedo a la pérdida del amor. Está también el miedo a la enfermedad, el miedo a la crítica. Estos son uno de los miedos que mencionan, ¿no?, como los miedos más poderosos, por lo que el diablo domina a la mayoría de la población. Y la forma en la que los domina es de muchas maneras, a muchos jóvenes. Esto también hemos hablado, ¿no?, que a través del alcohol, del tabaco, destruye las capacidades de la gente, la capacidad de perseverancia, ¿no?, la capacidad de enfoque, la capacidad de atención. Estos vicios destruyen a los jóvenes principalmente porque son los más fáciles, y a la vez son los más poderosos porque tienen capacidad de pensar por su propia cuenta. El diablo los domina mediante esos vicios. Y cuando ya uno va creciendo, es mucho más fácil que el diablo domine a la gente por esta capacidad de no pensar por su propia cuenta, sino que dejarse llevar por los pensamientos de alguien más. Y aquí es muy curioso porque me recuerda a una frase de no sé qué filósofo, en una parte la escuché, que es: cuidado hombres de acción, porque son meros instrumentos de los hombres de pensamiento. No es restarle poder a la acción, porque la acción es importante, sino darle esa importancia al pensamiento y a realmente tomar acciones con conciencia, más bien, darle ese proceso, ese pensamiento que te permita generar acciones en base a tu propio criterio, base a tu propio pensamiento. Entonces, de esas maneras tú empiezas a alejar el diablo, tú empiezas a alejar el miedo, y aumenta tu fe. Es lo que yo experimento, lo que yo creo que te puedo transmitir ahora mismo, lo que yo creo que puedo entender ahora mismo. No necesariamente todo esto a la perfección. Yo sigo aprendiendo sobre estos temas y te los transmito de esta manera, y era esencial transmitírtelo ahora mismo, porque hoy día, al salir en la mañana, de hecho al final de este video voy a poner un fragmento, yo salí a correr y mi intención era correr 23 kilómetros y solo corrí 18 kilómetros. Fui acompañado y hubo un accidente
hubo un accidente cuando yo ya estaba a punto de llegar a los 8 kilómetros, cuando estábamos a punto de llegar a los 8 kilómetros, los primeros 8 kilómetros, y luego nos regresábamos. Y ese accidente causó cierto miedo en las personas que iban acompañándome a mí. Yo decidí no ver eso por mucho tiempo. Obviamente vi el cuerpo ahí, lo que sucede, ¿no? Pero lo vi con muy poco tiempo y seguí hacia adelante. Y me dijeron, Simón, que no tienes miedo y demás. Y yo digo, si me toca morir, me toca morir, ¿sabes? Pero yo preferí, y lo dije mismo, yo prefiero no ver eso por mucho tiempo porque luego el miedo me va a inundar. Y yo no quiero que el miedo me inunde. Yo quiero seguir avanzando y trotando, y de hecho avanzamos y trotamos mucho más. Y luego regresamos, pero es muy importante tomar esta conciencia del miedo, porque tampoco creo que todo miedo es necesariamente malo. Por ejemplo, si tú tienes miedo a meter las manos al fuego, es algo que es un poco racional, ¿sabes? Te vas a quemar, a menos que tengas instrumentos o cosas que te permitan no quemarte. Entonces, en ese caso no tendrías ni miedo, tendrías fe de que, oye, estoy utilizando herramientas que me permiten no quemarme. O sea, sabes, tienes la certeza y la creencia de que eso te va a suceder de esa manera. Más que fe, es certeza, o sea, sabes que eso es así. Y esta es la reflexión al final. Amigos, amigas mías, piensen por su propia cuenta, para que el diablo no los domine, para que los pensamientos negativos no los dominen, para que el miedo no les domine, y puedan utilizar su propio criterio y su propio pensamiento, pensar por su propia cuenta, decirle no a los vicios, a los malos hábitos, y sí a los buenos hábitos, para construir una mejor versión, una mejor persona, poder aportar más a los demás también, y poder alcanzar nuestros logros, nuestros objetivos, para que puedas alcanzar tus logros, puedas alcanzar tus objetivos, puedas mejorar tu vida y la de quienes te rodean. Un saludo y hasta la próxima. Por cierto, en la descripción va a haber mi página web. Me he olvidado a veces de decir esto, pero doy ciertos servicios de coaching, de consultoría y de agencia. Entonces, pues si quieres más información, por ahí puedes ver más información o contactarme también por WhatsApp ahí mismo o en Instagram, @SimonGorosabel. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y nos vemos en la próxima. Let's go. 8 kilómetros hasta aquí, pero no es suficiente. 16, y regresamos, y es que regreso.